9:16 de la mañana en este su espacio El Sol de los Sábados y seguimos con la ronda de comentarios. Llegamos al último que tendremos en esta mañana para luego dar paso a todas las entrevistas y el resto de contenido que siempre con mucho cariño prepara este equipo encabezado por nuestra productora Jennifer Peguero. Y ahora vamos a ceder los micrófonos al titán de la juventud, una persona que pues dice él que viene light, pero cuando dice que viene light hay que prepararse, porque pues siempre analiza con mucho detenimiento los diferentes aspectos de interés y temas de la sociedad. Esperemos que cada vez no tanto desde el punto de vista político, ahora vamos a intentar tecnificar un poco, técnico, todos los aspectos de la vida nacional. Vamos ahora a escuchar el comentario central de nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Susi, Ernesto, Milicen, a todos los oyentes, a todos los compañeros de el Dream Team de la radio, el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Miren, hoy vamos a hablar sobre la democracia, sobre la calidad de la democracia y su relación con la palabra, con el discurso, que es muy importante. Dice Silvio Rodríguez que cada cual da de lo que tiene. Unos dan necesidad y otros regalan las palabras. Veremos qué dura más. Y nosotros hemos analizado aquí lo que Aristóteles planteaba con la construcción de un discurso. Hablamos del etos, que es la credibilidad de la persona que está pronunciando ese discurso o de la organización que está pronunciando ese discurso. Hablamos del patos, que es el sentimiento que se utiliza para más bien conectar con el ser humano, que es un ser racional, pero sobre todo es un ser racional para entender sus emotividades, por lo que es un ser en primera fase emotivo y luego el logos que habla de la evidencia, ¿no? Que es la parte ya más sustantiva y argumentativa sobre lo que se quiere plantear. ¿Y por qué yo menciono esto? Bueno, miren lo que ha planteado el Papa Francisco, que usted puede ser católico o no, yo no lo voy a plantear desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista como una persona con un liderazgo mundial, en el que ha dicho esta semana que en política no es inusual encontrar hipócritas. Encontrar hipócritas. ¿Y por qué yo menciono encontrar hipócritas, discursos y democracia? Bueno, porque cuidar la democracia es también cuidar el lenguaje que se utiliza para la política. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero el Papa Francisco define la hipocresía en los términos políticos como el miedo a decir la verdad y aparentar para quedar bien frente a otros. Muchas veces parecería que los políticos de nuestro país no tienen la suficiente decisión o no tienen la capacidad de entender que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Vimos cómo el Congreso de la República esta semana, en un acto que nosotros ya no sabemos ni siquiera cómo catalogarlo, porque la incoherencia nos parece insuficiente como adjetivo calificativo, cuando una serie de legisladores que en periodos anteriores decían que el estado de emergencia no era necesario, ahora inclusive lo rechazan para generar quórum o simplemente votan a favor en contra de todo lo que algún día dijeron. Ahí están las pruebas y será el pueblo quienes juzgarán esa actitud alevosa e hipócrita, como menciona el Papa Francisco. Y dice el Papa que este tipo de personas viven de forma diferente entre lo que muestran a la gente y lo que realmente tienen en su corazón. Es decir, lo que muestran a la gente, la parte semiótica de su lenguaje, no es verdaderamente lo que condiciona sus patrones conductuales, sino que generan una cortina de humo o lo que nosotros pudiéramos llamar una pantalla para, como ya mencioné, quedar bien. Es decir, se produce un desdoblamiento entre lo público y lo privado, lo que enseñan y lo que no enseñan. El profesor Juan Bosch decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y que regularmente aquellas cosas que no se ven son mucho más importantes que las que se ven, ¿no? Y yo creo que nosotros pues tenemos que llamar a reflexión a los principales actores de la sociedad dominicana que procuran generar pactos, pero sin el etos, que es la credibilidad, sin el patos, que es el sentimiento de la gente, y mucho menos sin el logo, que es la evidencia de lo que antes dijeron y que hoy hacen una cosa distinta. Pero miren, el reciente informe regional de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, muestra que más de 3 de cada 4 latinoamericanos creen que en su país se gobierna para el beneficio de los intereses de unos pocos.
3 de cada 4 latinoamericanos creen, reitero, que en sus países se gobierna para el interés de beneficios de unos pocos. Y se genera una trampa de desigualdad que consta de 3 pasos. Primero, la concentración de poder, no solamente en términos políticos, sino también en términos privados. Y cuando nos referimos a términos privados, pues nos referimos a términos financieros y económicos, evidentemente. La violencia, la sociedad dominicana, que es una sociedad profundamente violenta, y el diseño de políticas públicas con efectos indeseables e inesperados, porque no hay una planificación correcta que respete los pasos del diseño de las políticas públicas en nuestro país. Que ya hemos dicho que muchas veces el producto de una política pública es positivo para la sociedad. Sin embargo, el efecto de ese producto es negativo para esa misma sociedad. Hemos puesto el ejemplo en reiteradas ocasiones de un barrio en el que una ONG financia un área verde, una cancha, supongamos, porque ese barrio no contaba con un espacio de recreamiento o de esparcimiento. Bueno, el barrio está contento. El producto fue positivo. Pero al cabo del paso de los meses, el barrio le hace una protesta a la ONG. ¿Por qué le hace una protesta? Bueno, porque el efecto que generó ese producto positivo no fue un efecto positivo, sino negativo. Porque, ¿qué pasó? Los consumidores de estupefacientes del barrio, los tecatos, como se le dice popularmente, ¿verdad? Agarraron el área verde, agarraron la cancha y ese era el lugar donde se reunían. Bueno, entonces el barrio se da cuenta que realmente su necesidad principal no era el área verde o la cancha, sino un destacamento. Precisamente para lo que estaba viviendo. Entonces, nosotros estamos frente a una realidad en nuestro país que el diseño de políticas públicas parece ser indeseable. Parece ser indeseable, pero hay una nueva evidencia del Latinobarómetro del año 2020 que se hizo precisamente para ese informe del PNUD que ya hemos citado, donde hay una percepción generalizada de una sociedad injusta por parte de la gente. Pero esa injusticia no solamente se queda en la generalización, sino que habla, por ejemplo, de la falta de acceso a los servicios públicos o las garantías legales para esas personas que viven en desigualdad. ¿Y eso qué va generando? Bueno, que el 77%, es decir, la media en América Latina es que el 77% de la población de la región cree precisamente lo que ya hemos mencionado, que sus países son gobernados por unos pocos. En el caso específico de la República Dominicana, es el 63% que cree que el país es gobernado por unos pocos. Ahora bien, ¿qué planteaba Henry David Thoreau, que lo mencionábamos al inicio del programa, cuando hablábamos de las reformas? David Thoreau, que en su libro Desobediencia planteaba una crítica bastante dura y áspera contra los reformadores, y mencionábamos lo que decía la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, que lo que verdaderamente se necesita para la República Dominicana es un plan de desarrollo. Yo estoy de acuerdo con esa visión, no con esa supuesta visión de reformadores, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Dice David Thoreau, y cito, las repúblicas afirman que representan la voluntad del pueblo, pero lo cierto es que solo respetan el interés de la minoría influyente, utilizando la fuerza para neutralizar cualquier objeción o disidencia. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Que los actores que estarán en esos supuestos diálogos que pretenden generar pactos no son actores de minorías influyentes. ¿Qué nos garantiza eso a nosotros? Que no son actores de minorías influyentes, que van a tratar de eliminar cualquier objeción o disidencia contra sus propios intereses. Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Pero miren lo que pasa en ese mismo estudio del Latinobarómetro, que el apoyo a la democracia ha pasado de un 44% de los entrevistados a un 24%. Es decir, un 20% menos. Entonces, tendríamos nosotros que hablar sobre la calidad de la democracia para finalizar. Si esta democracia delegativa o representativa en la que nosotros hemos estado viviendo es una democracia que cumple suficientemente con los requerimientos de esta nueva ciudadanía, parecería entonces que usar los conceptos del pasado no nos sirven para clasificar los fenómenos actuales, sino para generar mucha más confusión. Entonces, cuidar la democracia, ¿qué sería? Lo planteaba Manuela Carmena, la exalcaldesa de la Comunidad de Madrid, que en su libro A los que vienen habla de la buena política. Es de ahí que surge ese primer concepto, la buena política, ¿no? Dice que cuidar la democracia
es cuidar el lenguaje. Y aquí aplico una cita de Anthony Gutiérrez Rubí, un asesor político español, que dice, y cito, las políticas son palabras, son el espíritu de la democracia y con ellas se construye el interés general, el bien común. Y cita a Orwell diciendo, si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Por eso cuidar la democracia es cuidar el lenguaje. No todo vale. Su degradación es la decadencia colectiva. Ojalá que los actores políticos de nuestro país entiendan que cada vez que hablan y descuidan el lenguaje, están descuidando la democracia. Por eso veremos actores en lo más adelante que tuvieron una oportunidad en dirigir al país, diversos actores, no solamente en la presidencia, sino en diversas instituciones, y la gente, que ya dije, por el patos, apela al sentimiento, entenderá que la nostalgia de lo que algún día fue seguro podrá hacerlo, porque como ya mencionaba Ernesto, el pasado se parece mucho al presente y el presente se parece mucho al pasado. Desgraciadamente, y cierro con esta cita, de igual manera que me apasiona la memoria, odio la nostalgia, que es el lado conformista de la historia. Cambio y fuera. Eso de los sábados.